Muchas gracias, Erika. Una excelente presentación, muy completa. Y bueno, es que es muy interesante este tema porque la complejidad, o sea, saber que la complejidad del control circulatorio trasciende la explicación que se pueda ofrecer desde la hidráulica. Cada vez cobra más importancia el rol de otros factores inherentes al contenido, que por supuesto ya conocemos desde hace muchísimo tiempo los conceptos de ojoticidad y tonicidad, y en las últimas décadas la importancia de la función del endotelio, el glucocálix, las hendiduras, ahora el subendotelio, como estos factores que convergen con la mecánica de fluidos para lograr la homeostasis del sistema circulatorio. Es importante que en la práctica clínica y para todos los que estamos frente a pacientes críticos, no van la física y la bioquímica por aparte. Es muy importante tener en cuenta que los procesos de mecanotransducción existen a la hora de entender los escenarios clínicos en pacientes, por ejemplo, en circulación extracorpórea, hipertensión pulmonar, falla cardíaca, los pacientes en terapia de soporte renal, en donde el abordaje tiene que hacerse bajo esta comprensión de estas condiciones, teniendo en cuenta que cada vez más sabemos de esa especialización microvascular en cada órgano, que pues es donde a veces puede ser bastante complejo intentar hacer la convergencia de la bioquímica y la física frente a la perfusión de cada órgano, pero bueno, es un reto que asumimos y que no deja de ser apasionante. Muchas gracias y bueno, damos entonces pie para la actividad académica que sigue a continuación. Diana, muchísimas gracias por tu aporte. No sé si el profe Perdomo o el profe Jaime quisieran hacer alguna eh, intervención ahora antes de iniciar el taller. Hola Pablito, ¿me escuchas? Sí. Sí, profe, perfecto. Bueno. Bueno, buenas tardes para todos. Primero, obviamente felicitar a Erika. Hizo una presentación impecable. Son conceptos realmente bastante complejos, extenso, que logró resumir, digamos, de una manera bastante interesante, y sintetizar temas muy complejos que cada vez estamos aprendiendo más. Yo quería solamente hacer tres comentarios. El primero de ellos, Erika empezó con un concepto muy grande que es supremamente importante, y es que, aunque no lo consideremos y no lo tengamos siempre presente, el sistema cardiovascular es un circuito, es un sistema cerrado. Lo que pasa en una parte se ve reflejado en lo que pasa en la otra, normalmente o en condiciones de normalidad. Es decir, lo que pasa en la macrocirculación, pues pasa en la micro. Normalmente hasta ahora nos habíamos concentrado en la macro, ¿cierto? En los grandes vasos, en el vaso cardíaco, pero nos hemos dado cuenta que la micro también es un responsable muy importante del desbalance de lo que vemos en la clínica con muchos de nuestros pacientes. Ese es un primer concepto muy grande. El segundo concepto grande es lo que hablabas del retorno venoso, y cómo en esa gráfica azulita que tú mostrabas allí es un resumen de 130, 140 años de historia de la fisiología microvascular y macrovascular, porque se resume un poco los conceptos iniciales de ranas que hacía el alemán Otto Frank hacia 1895, como lo corrobora Ernest Starling en 1915 en Inglaterra, y finalmente como hacia 1950 Arthur Gayton pues complementa el concepto de retorno venoso, y en esa gráfica se resumen esos tres conceptos fundamentales para entender lo que es el volumen no estresado y el volumen estresado. Creo que esa gráfica es muy bonita, la explicaste muy bien, Erika, felicitaciones. Y al final el concepto es claro, y es que ese volumen estresado es fundamentalmente el volumen que genera una presión en el sistema venoso, y el no estresado el volumen que no genera una presión. Y eso es importante cuando colocamos reanimación hídrica, y lo vamos a ver en el caso que ahorita muy interesante Pablito les puso, porque se aplican estos conceptos. Y el concepto ahí es que en sepsis no es un estado basal, sino que a esa situación sumémosle el aumento de la permeabilidad capilar, la fuga capilar conocida comúnmente. Entonces, obviamente hace que ese universo se aumente de manera importantísima,
alterando un poquito los gradientes capilares, que es como tú mostrabas en la ley de Starling revisada del capilar, y cómo se degrada el glucocálice y se observa ese edema, con un concepto que muy seguramente se revisará más adelante cuando hablemos de directamente de microcirculación, y es lo que hoy en día se conoce como succión intersticial, producto de gran cantidad de mediadores inflamatorios. Y el tercer concepto grande que quería recordar es, como tú lo mencionaste, lo que definimos como un capilar. Un capilar tiene tres características fundamentales. Número uno, hay una hilera de glóbulos rojos como en la fila india. Número dos, mide menos de 10 micras. Y número tres, no tiene capa muscular. Esas tres características definen un capilar y lo que se llama reclutamiento capilar. Y normalmente nosotros tenemos en actividad un 20 a un 30% de capilares reclutados que se abren y se cierran. La pérdida de ese reclutamiento capilar es una pérdida de la capacidad de compensación. Creo que lo hemos visto varias veces en la videomicroscopía. Eh, no sé, Pablo, si puedo compartir pantalla y les puedo mostrar para verlo en vivo cómo se ve el fenómeno de reclutamiento capilar. Sí, sí, sí. Si tienes habilitado, no sé si de pronto Erika tenga que dejar de compartir, pero creo que sí puedes. Digamos, para verlo cómo se ve en la videomicroscopía sublingual, y eso es obviamente mucho más didáctico. Eh, sí, creo que aquí ya se puede compartir. Entonces, aquí ustedes ven esta imagen, creo que ya la están viendo, ¿sí? La imagen del videomicroscopio. Normalmente cuando se mide a nivel sublingual, ustedes saben que se coloca aquí el videomicroscopio, esta es la imagen que da, y en esta video ustedes van a ver el fenómeno de reclutamiento capilar. Vamos a pasarlo varias veces para que lo puedan ver. Fíjense que aquí están estos vasos grandes, son vénulas. Aquí hay algunas arteriolas, y fíjense que aquí arribita se abre y se cierra un capilar. Miren que lo que ven negrito son los glóbulos rojos pasando. Aquí se abre y se cierra un capilar. Eso es lo que se conoce como el fenómeno de reclutamiento capilar. Vamos a colocarlo otra vez. En la medida en que existe mayor demanda de oxígeno tisular, los mecanismos locales permiten llevar más o menos glóbulos rojos por convección o por difusión, eso ya lo hablaremos más adelante, y abrir o más o menos, digamos, capilares para permitir una mejor perfusión tisular. Y eso que ustedes ven aquí a nivel sublingual se reproduce, y en estudios en paralelo en animales, pues ocurre exactamente igual en el tracto digestivo y en otros, digamos, modelos que se han evaluado de la microvasculatura. Entonces, el concepto grande ahí del capilar es fundamentalmente imposible no integrarlo y entender que siempre la macro y la microcirculación pues deben ir de la mano. Ahora que revisen o revisemos el caso, hablaremos un poquito más acerca del impacto que tiene la reanimación con fluidos ya directamente sobre la repercusión del gasto cardíaco, y cómo de alguna forma sabemos que es un evento transitorio, y hay algunos pacientes que van a responder y otros que posiblemente no lo hagan. Era esos tres conceptos, Pablito. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Profe Perdomo, no sé si quiere hacer algún comentario también, un tema que le gusta harto. Está- Parece que está embolatado o no pudo abrir el micrófono. Bueno, pues nada, yo me uno a las felicitaciones, a los comentarios que hizo Jaime. Creo que la presentación es impresionante porque pues, realmente es un tema muy complejo y creo que lo explicaste bastante, bastante bien para que se te entendiera. Me gusta esa aproximación que hiciste a tratar de demostrar cómo el retorno venoso tiene hoy en día algunas herramientas que podemos utilizar, porque parte del problema de la presión sistémica media siempre ha sido que hay que como imaginarla con clínica y mucho la teoría de la respuesta a volumen, pero con el advenimiento del Vexus, pues como que hemos tenido algunas herramientas ahí muy interesantes, por lo menos para intentar entender cómo está ese tono esplárnico, de alguna manera poder decir, pues potencialmente yo podría aquí cerrar un poco y ver qué pasa.
en vez de, digamos, este aproximación de los fluidos que tiene tantas dificultades, sobre todo en los pacientes que tienen fuga capilar, porque pues va a ser muy corto el efecto y no lo va a cobrar después la microcirculación, como Jaime lo ha explicado múltiples veces. Profe, Ya ahora Perdomo. sí me conecté. Sí, sí, ahí está. Adelante, profe. Bueno, compañeros, muchas gracias por acompañarnos en esta reunión. Y pues, ¿qué me queda aparte de felicitar a Eriquita? De verdad que fue una presentación muy profunda desde el punto de vista académico y estéticamente también muy bonita. Gracias. Entonces, pues cuando uno va y mira cuál es el esfuerzo de todo este sistema cardiovascular, es permitir que esos capilares cumplan su función, ¿sí? Es increíble que con tan poquita sangre que hay en los capilares, nosotros podamos mantener todos esos complejos mecanismos que nos permiten mantenernos con vida. Y la explicación que nos dio Eriquita con respecto a cómo es la fisiología de este sistema, pues nos deja absolutamente fascinados. Esperemos que se resuelvan dudas en el resto de la presentación y del taller. Profe, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra intervención, si no, pues pasaríamos de una vez al taller. Gracias, Erika. Nuevamente, te está saliendo como... Ya. Ahí estás, perfecto, ahora sí. Bueno, entonces, pues lo que hicimos fue tratar de poner un ejemplo para que pudieran tratar de ver qué tanto son capaces de aplicar estos conceptos de macrocirculación. Tratemos de dejar la microcirculación un poquito aparte porque la vamos a revisar en otro taller muy específicamente, pero en principio, pues esta es una niña que tiene 3 años, que ingresa por un choque séptico, tiene clínica de letargo, piel pálida y fría, tiempos de llenado capilar muy prolongados y sus signos vitales dicen que tiene una tensión de 65-40 y una frecuencia cardíaca de 160 latidos por minuto con una frecuencia respiratoria de 50. Entonces, si ustedes vieran a esta niña en el concepto real, ¿cómo se imaginan entonces que desde el punto de vista fisiopatológico está este sistema arterial y este sistema de retorno venoso de Lena? ¿Cómo lo describirían, Pamela? Adelante, Pamela, y luego Gloria. Ya, perdón, tenía bloqueados los micrófonos. Hola, buenas tardes para todos. Pues yo encontré una gráfica de la curva de presión media de llenado que quisiera compartirles porque me parece que me ayudó mucho como a entender el concepto, pero tampoco puedo, doctor. Sí, Creo estás que está activada. bloqueado. No, ya ¿Ya? está activado, sí. Voy. Todos pueden compartir pantalla. De pronto No, tienes... dice que no. Ah, porque estaba compartido. Ya, perdón, perdón. Entonces, em, ya. No sé si ahí ven. La gráfica la voy a poner un poquito más grandecita. Entonces, una cosa muy interesante que me pareció de un concepto a entender como en el choque séptico, y es que bien, es cierto, en la parte como retorno venoso, es importante entender que pueden ocurrir como dos fenómenos hemodinámicos importantes. Y es que, como decía el doctor Fernández, como estamos frente a un paciente que tiene una permeabilidad capilar aumentada, pues digamos que estaríamos frente a un estado de disminución de volumen intravascular y sobre todo de ese volumen estresado que va a ser menos disponible. Entonces, eso hace que inicialmente, como tengo menos volumen, lo que va a pasar es que esa presión media sistémica, digamos que va a ser menor
y la respuesta hemodinámica como al gasto cardíaco va a pasar de ser esta curva número 1 a ser esta curva número 2. Pero digamos que en el contexto de si yo solo tengo como ese mecanismo, estoy inflamado, pero tengo un corazón, entre comillas, todavía sano, entonces lo que va a hacer es mejorar el estado de inotropía y de cronotropismo, entonces va a generar ese estado como hiperdinámico. Entonces uno ve como la curva de estabilidad que nos mostraba Erika va a ser como esta grande de acá, en donde va a favorecer como que en teoría se mejore un poquito, yo pueda recuperar el gasto con en dependencia de esa contracción cardíaca. Pero digamos que lo contrario o lo que pudiera pasar en otros contextos es que ese volumen medio de llenado va a estar como favorecido en el paciente cuando yo tengo una miocardiopatía, y es que si yo tengo un corazón que ya está afectado por toda la inflamación secundaria a la sepsis, pues él no va a poder aumentar los requerimientos de gasto con la cronotropía, entonces todo ese volumen se va a ir quedando y vemos cómo progresivamente va a empezar a repercutir en ese delta que Erika nos mostraba de la presión de la aurícula derecha y esa presión media de llenado. Entonces el volumen no estresado, digamos que se va a ir aumentando, pero sin generar ese gradiente para que haya un flujo. Y además, pues se va a ir acumulando o vamos a tener presiones y volúmenes de fin de diástole mucho más grandes que favorecen aún más que ese delta sea mucho menor. Entonces, eso me pareció como súper interesante que uno pudiera tener, por ejemplo, en este paciente en el estado en que nos ponen, pues yo supongo que esa paciente estaría más o menos en el estado hiperdinámico, pero uno tiene que estar muy juicioso evaluando que no llegue a ese estado de miocardiopatía inducida por sepsis, porque de pronto en este estado ya la paciente probablemente es cuando vemos que son esos pacientes que ya no responden a volumen como tal. Era como, pues hay más cosas, pero pues para que mis otros compañeros también puedan participar, eso era lo que yo quería como mencionar. Muchas gracias, Pamela. Muy bonita la gráfica. Gloria. Bueno, uno de los artículos que revisé es de Pershini del 2022 que está en Critical Care. Habla pues del retorno venoso y de lo que nos habló hace un momento Erika, que lo explicó muy bien de la presión media de llenado sistémico. Pues entendiendo como tal la regulación del control del sistema arterial y y venoso, pues uno espera que ciertos cambios fisiopatológicos pues se desencadenen en lo que nos mostró ahorita Pamela y en lo que Gayton se describe como pues el shock ya progresivo, porque pues si uno ve cómo está esta niña que ya está afectada la parte de presión arterial en un choque descompensado, pues uno ya la va viendo como en el lado más hacia la derecha de la curva que miramos hace un momento. Entonces, entendiendo que el sistema en general está tratando de manteneros, tiene una prioridad que también anatómicamente está para mantener la presión media, pues entramos a ver pues que todos los órganos, el sistema pues inicialmente en un fenómeno inicial o en un fenómeno temprano, siempre se intenta que todos los órganos pues ya estén cerca o lejos del corazón, reciban más o menos el mismo flujo y una presión arterial media que mantenga su perfusión. El flujo sanguíneo, pues en cada uno de los lechos vasculares, pues va a estar aumentado o disminuido asociado a la resistencia que va a encontrar en ese lecho capilar. En general, en un fenómeno que no sea patológico, pues uno espera que el cambio en un lecho vascular no afecte el de los otros lechos. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando el lecho esplácnico necesita más irrigación porque está en mayor funcionamiento, pero no por eso pues hay una alteración patológica, por ejemplo, en el riñón. Pero en una alteración ya propia como en el choque, no se
y en el choque en el estado avanzado en el que se encuentra esta niña, pues no se ha logrado mantener una presión arterial media adecuada. La resistencia de otros de los lechos vasculares que en general son los que se sacrifican, pues como los de la piel, el intestino, y que de eso encontramos parte de los fenómenos clínicos que se describen pues previamente en el caso, pues va a aumentarse, y esa resistencia aumentada va a hacer que el flujo hacia esos órganos disminuya. Todo ese flujo disminuido lo que está buscando es aumentar pues el retorno venoso para intentar mantener el flujo pues en los órganos o en lo que uno, en los lechos que se consideran como muy importantes, como el cerebro y el corazón. Entendido en el punto de lo de presión sistémica media y retorno venoso, pues el corazón se entiende como un generador de una presión impulsora constante, que lo que va a hacer es mantener una presión media de llenado sistémico que sea suficiente para vencer la presión que va a encontrar, por ejemplo, en la aurícula derecha, para que el flujo se mantenga constante. Para eso, pues va a haber unos bucles de retroalimentación que va a utilizar el cuerpo, que están basados inicialmente pues en el corto plazo, en la respuesta rápida al choque, en unos fenómenos de actividad simpática, neurológicos. Esos son en una escala de tiempo de segundos a minutos, en los cuales pues hay un componente aferente, un centro de control, una vía aferente y los efectores, que son el corazón, los vasos sanguíneos y la médula suprarrenal. En este caso, pues estamos como más centrados en la parte del sistema vascular, que se espera que haya inicialmente en la vía aferente los sistemas de censo, que en este caso son los varoreceptores, que realmente son unos mecanorreceptores que están guiados o están afectados por el estiramiento de los vasos. De esos pues encontramos algunos importantes, como los de la carótida y a nivel del arco aórtico, que lo que van a hacer es aumentar las veces cuando hay estiramiento de la fibra, que sería en el punto en el que aumente el volumen, o la presión, perdón. Va a haber mayor señales que nos van a indicar que necesita vasodilatarse. Pero cuando estamos encontrando que la fibra se relaja mucho, que quiere decir que no hay presión sobre la pared, pues va a ser el efecto contrario y va a tratar de hacer vasoconstricción. La idea de todo esto es que básicamente está en este fenómeno de choque tratando de mantener una presión sistémica media por parte del corazón. Esta vía aferente va a llevar esa información al centro de control, que es el bulbo raquídeo, y por vías eferentes va a llegar hasta el corazón, a las células marcapaso, aumenta el cronotropismo, como dijo hace un momento Pamela, a las células musculares del corazón, que va a mejorar generalmente, si está en un momento temprano del choque, la inotropía, y si no está afectado como tal el corazón en su funcionamiento, a las células del músculo lisovascular, tanto en las arterias como en las venas, y también a la médula suprarrenal. Esto para que se den tres fenómenos como importantes, que es que las arteriolas se contraigan en la mayor parte de la circulación sistémica, que las venas y los reservorios venosos se contraigan también, ayudando pues a mantener un retorno venoso adecuado, buscando llegar a un volumen estresado que sea suficiente para vencer pues la presión que va a encontrar en la aurícula derecha. La actividad cardíaca pues va a tratar de aumentar en gran medida hasta cierto punto que miramos hace un momento, en el que ya no, las fibras ya se colapsen. Y ahí uno entraría pues a un fenómeno de un choque irreversible, que es a lo que ninguno de nosotros quiere llegar. Todas estas alteraciones o estos cambios están dados porque hay mayor producción de catecolaminas y respuesta de a las catecolaminas. Entonces, tanto en la producción de las catecolaminas en las neuronas simpáticas postganglionares, en la médula suprarrenal, esa producción aumentada y esa respuesta aumentada inicialmente, pues va a depender de varios factores
que es qué tipo de agonista se haya liberado, teniendo en cuenta pues que dependiendo de si es en las neuronas postganglionares simpáticas o es en la médula suprarrenal, que en el caso de pues un niño como en el que tenemos ahorita, uno ya lo encontraría pues francamente aumentado porque ya se están rompiendo parte de los mecanismos compensatorios en los receptores adrenérgicos a los que ese agonista pues va a llegar a ligarse, pues en ese caso si tenemos en el corazón o en los vasos sanguíneos, que de todas maneras pues tenemos entendido que las catecolaminas tienen su efecto en los dos receptores, pues algunas más pronunciadas en unos que en otros, pero buscando la misma punto, que es una mejorar la respuesta cardíaca y otra, pues la vasoconstricción para mantener la presión sistémica media. La otra es si la ocupación de ese receptor pues va a causar vasoconstricción o vasodilatación en este caso específico, pues buscando la vasoconstricción, que es también lo que nos muestra el fenómeno clínico que nos describen. Y lo otro pues ya es el subtipo de receptor que tiene el lugar donde se está dando el efecto. En resumen, pues toda esa respuesta de control simpático está más dirigidos a mantener la tensión arterial inicialmente, más que al mantenimiento del gasto cardíaco, al aumentar principalmente la resistencia periférica total, pues lo que no tiene un efecto favorable en últimas sobre el gasto cardíaco, aunque la vasoconstricción venosa, pues inicialmente sí va a ayudar con la precarga hasta el punto donde vimos que la curva pues ya se ve afectada dentro del funcionamiento del corazón. Eso era lo que quería decir. Gracias. Gloria, muchas gracias. ¿Alguno tiene algún aporte adicional o no está de acuerdo con algo que se haya dicho? Bueno, muy bien. Entonces, dado esos hallazgos que explicó Pamela y complementó Erika, ¿qué entonces esperarían que pasara ante las diferentes opciones, digamos, que típicamente usarían o que pudieran usar o que quisieran usar para este caso o este paciente? ¿Cómo lo enfocarían? Brian. Profe, pues no sé si también se pueda compartir, es que yo del artículo que tengo derivado traté de enfocar este punto hacia lo fisiológico y es cómo las intervenciones varían este comportamiento de la curva del retorno en relación también al gasto cardíaco. Es como lo más frecuente que usaríamos en el contexto de esta paciente del choque séptico. Sí, dale, ahí tienes habilitado para compartir. Ya, listo, pues ahí se ve, ¿sí? Sí, perfecto. Sí, pues justamente, pues este es un artículo ya clásico que es como del 2013, creo, pero nos explica justamente cómo varía esta interacción del retorno venoso y la curva del gasto cardíaco que ya nos explicó Erika y nos complementó Pamela en el contexto del choque séptico y cómo justamente cada una de las intervenciones que podemos hacer de forma frecuente para el manejo de esta patología, pues intervienen o modifican esta curva y su efecto final. Entonces, digamos, para resaltar algunos, vemos, por ejemplo, lo más frecuente que usamos en la fase inicial de reanimación, que es la reanimación con cristaloides. Y digamos que para entender bien estas gráficas hay que seguir como el orden de las letras en cuanto a cómo va cambiando paulatinamente el comportamiento o la respuesta a cada una de las intervenciones. Partimos de la curva normal del retorno venoso con el entrecruzamiento con el gasto cardíaco normal y en el contexto de una respuesta a una sobrecarga de volumen vemos inicialmente un aumento de esa presión venosa sistémica con un aumento del volumen estresado, pero que posteriormente va acompañado con una disminución de la resistencia venosa por un exceso o cuando se excede la capacitancia en el contexto del, del choque y en este caso del choque séptico. Y ese aumento de la capacitancia como condiciona al final una disminución de la
poscarga y aumenta por un lado el gasto cardíaco en la fase inicial por el aumento del retorno venoso, pero a la vez genera un estado de mayor hiperdinamia por esa caída en la poscarga y pues solamente en los bolos de fluidos, el efecto neto es que me generan un estado hiperdinámico que rápidamente pueden saturar los mecanismos de respuesta y generar una caída posterior del gasto cardíaco por un aumento muy poco significativo y sobre todo de corta duración. Ya lo otro que nos muestra es cómo actuaría un mecanismo vasopresor puro, y dan el ejemplo para la gráfica con la vasopresina, y es como cambia de una curva normal a un aumento rápido de la resistencia venosa por la vasoconstricción que se genera en todas estas estructuras musculares que revisamos. Una vez se redistribuye ese fluido y se comporta o se cambia el comportamiento del fluido a un aumento del volumen estresado, aumenta la presión media sistémica, pero si yo no ayudo a ese corazón a que funcione con algo de inotropía, ya sea a través de cronotropismo o propiamente de inotropismo, pues lo que voy a generar tardíamente es un aumento de esta poscarga y una caída, como vemos acá, del gasto cardíaco, que sería el punto final si solamente pongo vasopresores periféricos puros. Ya en el contexto, por ejemplo, de noradrenalina, donde tenemos algo de efecto también cronotrópico, ya vemos que hay el efecto inicial de la caída del aumento de la resistencia venosa y por ende como esa formación de un ángulo de resistencia más aguda que posteriormente conlleva un aumento del volumen sistémico y un aumento del retorno venoso, pero que en este caso, como tengo un soporte cronotrópico adicional, me puede compensar un poco ese gasto cardíaco y compensar ese aumento de la poscarga que veíamos acá y me genera un efecto neto de mayor contractilidad, mayor gasto cardíaco a expensas tanto del retorno venoso aumentado como de aumentar sí, el gasto cardíaco per se, siempre y cuando pues estemos en la zona dependiente todavía de precarga. Y en el caso de los sinodilatadores eran los que generaban un efecto de variación más significativo en proporción, según lo que describían en el artículo, y era un efecto inicial de la caída de la resistencia venosa, aumentando ese retorno venoso. Posteriormente, la estabilización del volumen estresado, una caída del volumen estresado por la vasodilatación, pero que se compensaba con un aumento de la contractilidad que genera pues su efecto inotrópico como tal. Y digamos que esta es la forma como que encontré de expresar gráficamente las intervenciones que hacemos dirigidas al manejo del choque y entender un poco cómo varían estas intervenciones y cómo me pueden alterar justamente la funcionalidad del sistema y el gasto cardíaco. Perfecto, Brian. Entonces, bajo esa aproximación, digamos que tienes organizado cómo es la respuesta, digamos, a los diferentes escenarios ante un paciente que tiene un gasto cardíaco normal y un retorno venoso normal. Entonces, ¿cómo se desvía? La pregunta entonces sería, ¿cómo interpretar estas gráficas, ¿cierto? En el contexto del paciente, en el estado fisiopatológico que está. Entonces, ¿dónde lo pondrían y qué pasaría si le agregaran a ese paso uno de los cuatro fenómenos? Para entender un poco, porque claro, cuando uno parte del principio fundamental, que además hay que entenderlo y está muy bien explicado, y es, si yo tuviera un corazón normal y alguien me pone un bolo, ¿qué me pasa? Si yo tuviera un corazón normal y alguien me pone un vasopresor, ¿qué me puede pasar? Si yo tuviera un corazón normal y me pongo en un inotrópico, ¿en dónde estoy? Pero usualmente en la clínica nuestro problema suele ser que nos tenemos que parar en algún escenario clínico, ¿cierto? Entonces creemos que tiene el paciente, tiene poscarga alta, baja, normal, tiene precarga alta, normal, baja, tiene inotropía positiva o inotropía mala. Y bajo ese escenario, entonces, parado ahí, ¿qué pasaría en los cuatro escenarios? ¿Cómo te lo imaginas? Si alguien más quiere contestar también. Pues, profe, haciendo el ejercicio, digamos, en el contexto, estaríamos con un choque séptico vasodilatado, tendríamos una baja precarga, una baja inotropía y una alta resistencia venosa, porque en teoría tengo una congestión venosa asociada al choque. O sea que Exacto, estaríamos en un punto como por aquí, bajito. exacto. Tendrías probablemente una mala contractilidad, ¿cierto? O sea que el gasto Como por cardíaco acá, sí. empezaría por una línea caída, exacto.
Y desde el punto de vista del retorno venoso, ¿te lo imaginas disminuido o aumentado? El retorno estaría disminuido, o sea, estaríamos como por aquí más o menos. Sí, imagínate la onda D y ahora el retorno venoso, que es la puntica que se ve abajo a la izquierda, que parece como un puntero. Esa la tendrías que mover hacia la izquierda. Más para acá, sí. No tanto el puntero sobre el gasto cardíaco, sino primero muévete el retorno venoso sobre la curva de la presión auricular izquierda, ¿cierto? Entonces, es la puntica que queda abajo, abajo, Ah, abajo aquí. a la derecha, más a la Ya, derecha. acá. Esa es la que se mueve, ese es el Sí, retorno esto venoso. estaríamos por Entonces, aquí. exacto. ¿Y cuál es el impacto? Entonces, ahí sí cruzas las dos, ¿cierto? Para Claro, ver si yo dónde lo estás en derivara, gasto cardíaco. me daría como por acá, estaría bien bajito. Eso. Entonces, ese es el escenario que menos nos gusta, que es el paciente que ya ha depletado todas sus herramientas. Entonces, ¿qué le hago? ¿Cierto? ¿Qué puedo hacer por él? Podría mejorarle la inotropía, podría ponerle un bolo, probablemente ¿qué pasa si le pongo un bolo si estoy en ese punto, no en el punto normal? Sí, ¿Cómo te pues lo imaginas? Sí. teniendo el compromiso de la contractilidad, ya en este punto en el que está la niña, la sobrecarga de fluidos, trataría de aumentarme el retorno venoso, pero sobre un gasto cardíaco caído, o sea que al final me aumentaría o sea, se correría esto hacia la derecha tratando de elevar un poco la presión media sistémica a expensas del volumen, pero no va a generar una respuesta suficiente en un corazón que no está siendo respondedor a fluidos porque está pues ya con compromiso de la contractilidad. Eso, Entonces muy bien. tendríamos un teórico retorno venoso que podría aumentar, pero sobre un gasto cardíaco que no va a ser respondedor. Perfecto. Juan David, levantaste la mano y Pamela. Sí, ¿cómo están? Juan David Bustos de la Universidad de La Sabana. Digamos que yo para responder esta pregunta, como que hice varios enfoques respecto a cada una de las intervenciones. Además, digamos que complementando lo que estaba pues mencionando también mis compañeros. Entonces, por ejemplo, a la pregunta de qué pasaría si yo le administro un bolo de fluidos, debemos tener en cuenta que con un aumento de la capacitancia venosa, lo que tenemos es un aumento del volumen no estresado. Entonces, lo que nosotros quisiéramos es incidir directamente sobre el volumen estresado, pero con ese aumento del volumen no estresado, cada vez tenemos una menor capacidad de incidir directamente sobre el volumen estresado y de que sea mucho más efectivo nuestro bolo, digamos que de líquidos o de cristaloides, como para favorecer la hemodinamia del paciente. Entonces, pues primero tenemos un paciente en el cual aumentamos ese volumen no estresado por el aumento de la capacitancia venosa, en el cual vamos a tener un menor efecto de los bolos de fluidos, pero tenemos que tener en cuenta también algunos conceptos que fueron explicados ya por mis compañeros y también que lo mencionó el profe Fernández, y es el concepto de succión intersticial, en el cual posiblemente ese bolo de fluidos que le estamos administrando al paciente en ese momento dado, pues no va a estar justamente participando en el volumen circulante efectivo, sino por el aumento de la permeabilidad capilar y los otros fenómenos, digamos que microcirculatorios, porque debemos partir que la paciente no solo tiene una alteración macrocirculatoria, que vemos que tiene una tensión arterial bastante baja, sino que también tiene, por ejemplo, alteración del estado de conciencia, un llenado capilar bastante prolongado, sin, digamos que, evaluar otros índices microcirculatorios, pero sabemos que tiene también una alteración microcirculatoria y posiblemente vamos a tener un aumento de ese fenómeno de succión intersticial. Y otro fenómeno, digamos, que debemos tener muy en cuenta al administrar estos bolos de fluidos y digamos, al cálculo de todas las infusiones es el fenómeno del fluid creep, en el cual obviamente vamos a tener mayor riesgo en estos pacientes a los cuales queremos correr lo suficiente, que le administran un bolo de fluidos en urgencias, que le administran un bolo de fluidos recién llega a la unidad, que le administran un bolo de fluidos porque nuevamente llegó otro intensista y otra vez otro bolo de fluidos. Entonces que muchas veces eso es tan sumativo, pues finalmente no va a incidir directamente sobre ese volumen estresado en el cual quisiéramos incidir. Y obviamente ya tenemos muy, digamos, establecido los riesgos de la sobrecarga hídrica en los pacientes, también en el artículo del profe Fernández, en el cual tenemos un OR de 5,09 en aumento de la mortalidad cuando tenemos una sobrecarga de fluidos de
que sea mayor al 10%. Entonces, pues digamos que en primera intervención, queriendo intervenir con un bolo de fluidos sobre ese volumen estresado, pues digamos que sería lo que quisiéramos idealmente, pero sabemos cómo últimamente tenemos una mayor tendencia a un inicio, digamos que mucho más temprano de vasopresores y como lo decía también ahorita Brian, posiblemente con esa alteración en la contractilidad, no solo me quedo con estos vasopresores que van a tener una acción, digamos que un poco más periférica, sino también necesito darle un poco de soporte de bomba, sobre todo porque pues en estados tempranos de la sepsis vamos a tener ese estado hiperdinámico, pero frecuentemente por los mecanismos fisiopatológicos que vimos la sesión anterior, pues sabemos que posiblemente vamos a llegar a una cardiomiopatía inducida por sepsis si no intervenimos, digamos que tempranamente en esa bomba. Entonces yo creo que, digamos que incidir tempranamente sobre esa disminución del retorno venoso por esa caída de la presión media de llenado sistémico, pues justamente con vasopresores y no solo con un enfoque de dar cada vez más cargas de líquidos, digamos que debe ser muy benéfico para el paciente en esta situación. Entonces tenemos esa sinergia como tal entre líquidos y noradrenalina en el cual buscamos ese aumento de la presión media de llenado sistólico y que la administración de líquidos en una red venosa con importante vasoconstricción, pues ya sabemos que no va a funcionar igual que en un tanque venoso dilatado, pues porque ese aumento de la capacitancia, digamos que no me va a favorecer esta situación. Y el uso de inodilatadores, pues sabemos que puede generar algo de venodilatación con cambios en la capacitancia y elementos resistivos en el circuito venoso, ya que cae también la resistencia venosa y la pendiente del retorno venoso se vuelve más perpendicular. Sin embargo, puedo tener un aumento de la contractilidad efectiva y lo que voy a buscar es que haga un cambio como tal de la función ventricular y esté un poco más favorecida. Pero sabemos que debemos dar tanto un soporte, digamos que por todas estas tesis también planteadas por D. Baker y colaboradores, debemos dar un soporte no únicamente enfocado en la macrocirculación, sino también un soporte también enfocado en la microcirculación. E incluso, justamente para disminuir estos fenómenos de fluid creep, etcétera, debemos considerar también, yo sé que es muy controversial, que de pronto la evidencia también está en construcción, debemos considerar en estas grandes cargas de líquidos que muchas veces buscamos, también dar algo de coloide, no solo por el efecto, digamos, en el menor de los efectos que sería como tal el mantenimiento de una presión oncótica adecuada, sino obviamente dar algo de soporte microcirculatorio por todas las alteraciones a este nivel que vamos a tener y que explicó Erika muy bien en su charla. Y eso era lo que tenía para compartir. Muchas gracias, Juan David. Muy interesante tu aproximación. Pamela, No, yo lo que quería como adicionar era algo pequeñito y es que a pesar de que siempre pensamos en la nora como un efecto de la poscarga, me pareció muy interesante el efecto que igual tiene por su efecto alfa en la vasoconstricción venosa, mejorando, digamos que puede hacer que ese volumen no estresado se pueda convertir en estresado para mejorar el gasto siempre y cuando digamos, yo tenga un delta de presiones que me ayude a manejar pues a poder tener un flujo. Entonces puede ser tan importante esto como un dato de adultos que puede ayudar a hacer reclutamiento de volumen no estresado, casi como si fuera la representación de 1 litro de volumen de expansión. Sin embargo, pues digamos que este es temporal y se ha visto que su efecto es temporal pues porque va a aumentar progresivamente la resistencia venosa. Entonces, pues si bien es cierto, tengo un poquito de ese volumen no estresado, se me convierte a volumen estresado temporalmente, pero estoy aumentando esa resistencia venosa, entonces igual no me va a favorecer después el flujo. Entonces dice que más o menos en modelos animales han visto que dura como 40 minutos, pero que si han visto que si el paciente, digamos, tiene, o en los animalitos vieron que sí tenía dosis altas de noradrenalina y yo empezaba a ver que el paciente se me estaba como, o tenía los efectos ya de aumentar la resistencia, vasoconstricción, como bien importante, y uno empezaba a titular la dosis de la nora, digamos, podía ayudar a mejorar como tal esa presión media de llenado porque ya le estoy quitando esa resistencia que yo la había generado. Y lo otro también que me parece importante como mencionar con los inodilatadores es que hay que recordar que
no solo es el vaso como tal, sino que va a mejorar el lusitropismo. Y si yo mejoro el lusitropismo, voy a disminuir la presión de la aurícula derecha y por tanto puedo favorecer el flujo y con eso mejorar el retorno venoso. Esto nomás. Muchas gracias, Pamela. Espichar lo espichado. Esta es la discusión difícil. Miren, Perdomo entonces preguntó por el chat una pregunta que creo que está en el tintero y es, bueno, y otras cosas. Por ejemplo, él quisiera ventilar el paciente porque quiere oxigenarlo mejor y ventilarlo mejor y de esa manera optimizar eh, el efecto, digamos, sobre las células. Eh, contestaron, se me perdió ahora el chat. Contestó Juanis que probablemente ventilarlo va a empeorar el retorno venoso sistémico porque le va a poner más presión a la aurícula derecha, entonces eso va a hacer que el retorno venoso sea menor, dado que no hemos podido ni siquiera subir el retorno venoso de base y ahora le vamos a poner más presión al lado derecho y va a afectar seriamente el flujo. ¿Ustedes qué opinan en este escenario particular? ¿O qué otra idea se les ocurre? Pues yo opino que igual se va, o sea, va a perpetuar aún más esa caída del retorno venoso porque la presión positiva no solo afecta a la aurícula derecha, sino también genera mayor resistencia venosa. Entonces, pues yo creo que en el paciente que además tiene una poscarga bien bajita y pues tiene un compromiso del gasto, pues creo que no le estamos haciendo un evento como favorable. Sea, ¿estás de acuerdo con Juanita que probablemente le tumbas más el gasto cardíaco porque vas a aumentar las presiones del lado derecho y con eso vas a quedarte sin retorno venoso? Sí, señor. ¿Alguien opina algo diferente o tiene otra aproximación al caso? O sea, que en la vida real ustedes no intubarían a esta niña. Profe, pues, perdón, yo Vale, pienso Erika. que aunque sí tienes razón, Pame y Juanis, de que le tumbo, digamos, el gasto cardíaco del lado derecho, también le estoy favoreciendo la poscarga al izquierdo. Entonces, lo que hago es, digamos, o sea, en este paciente, al menos le estoy ahorrando también el porcentaje del gasto cardíaco que se está gastando en el diafragma respirando 50 veces por minuto. Entonces, también le mejora la poscarga del izquierdo y en cierto modo sería también inotrópico y vasopresor. Entonces sería otro soporte vasopresor la ventilación. Obviamente con el riesgo que durante la intubación hasta paro me puede hacer así de hipotenso, pero mantenerlo respirando solo es deleterio para el pues para su condición. Yo sí lo intubaría. Muy bien, Erika. Entonces, tú sí te animarías a intubarlo teniendo cuidado qué vas a usar para intubarlo y cómo lo vas a intubar. Gloria, luego Andrés Felipe, luego Juan David. Pues yo también estaría con Erika. Esa parte tocaría ser es muy cauto. Por ejemplo, colocar ese soporte vasopresor e inotrópico antes de que nos toque llegar pues, al arrancón de la intubación, porque como mencionaron, pues todos tienen razón los dos lados. Estaría poco favorecedor para el corazón derecho, pero algo favorecedor para el izquierdo. Entonces sería como tratar de controlar un poco las variables, tratar de colocar el vasopresor un poco antes de iniciar pues el proceso de intubación y de ventilarlo como para tratar de no llegar al punto de lo que nos acaba de decir Erika. Ok, entonces tú estás de acuerdo, tal vez apoyar un poco más el, el lado izquierdo y de esa manera tener cuidado. Andrés Felipe. Buenas tardes a todos. También para complementar, yo realmente me sumo a si bien pues los argumentos de nuestros otros compañeros son muy válidos, pues yo estoy de acuerdo con Erika. Pienso que favorecer la presión transmural específicamente a nivel ventrículo izquierdo va a favorecer gasto sistémico, teniendo en cuenta que pues este paciente en parte tenemos una respuesta a bajo volumen que no fue satisfactoria. Desde ese punto de vista creo que se puede favorecer y pues no satanizar desde todo punto de vista la ventilación mecánica con respecto a corazón derecho, ¿no? Porque, por ejemplo, no es el caso, pero si tuviéramos una telectasia,
pues en este caso también favorecería un montón la ventilación, pero puntualmente en este caso, por el tema de la presión transmural a nivel de ventrículo izquierdo y mejorar gasto, yo estaría a favor de intubar al paciente. Perfecto. Juan David, luego Pamela. Bueno, otra vez. Eh, pues sí, eso tiene tanto de largo como de ancho, o sea, pues posiblemente cada una de las intervenciones que nosotros tenemos, las tenemos que pensar de manera, digamos que muy integral y quisiéramos obviamente tener al paciente mucho más estable para la intubación, pero debemos tener en cuenta el estado de choque en el cual está el paciente con un mayor requerimiento, digamos que de las demandas metabólicas de oxígeno y que de esa manera una bomba que posiblemente va a estar comprometida tan solo por la sepsis, pues va a verlo mucho más difícil en complementar como tal estas demandas metabólicas y pues obviamente si lo intubamos, posiblemente ser un poco más cauteloso en la entrada a la intubación, partiendo del concepto de que, entre comillas, tenemos un pulmón sano sin saber bien el contexto de la paciente tampoco, porque pues no hay mayor información, pero podríamos considerar también empezar de pronto con una presión, con una presión, con un PEP un poco más bajo de lo que entraríamos en otro tipo de condiciones, justamente por esto, pero obviamente como muy de acuerdo con mis compañeros, favoreciendo el efecto benéfico que también tendríamos sobre el corazón izquierdo. Entonces yo también, digamos que me uniría a esa postura de intubarlo. Perfecto, Juan David. Siempre tengan en cuenta que el problema a veces es de priorización, ¿no? Entonces, el problema está es, uno, ¿cuál es lo que en este momento los está causando más problemas? ¿Es que no está pudiendo contraerse bien el corazón? ¿Es que el retorno venoso está bajo? ¿Es que la microcirculación no está bien perfundida? La segunda es de las intervenciones que pueden hacer, ¿cuál creen ustedes que va a ser más efectiva a corto plazo? ¿Qué tan seguros son que sean, por ejemplo, capaces de mejorar el retorno venoso a corto plazo? ¿Qué tan seguros están de que sean capaces de mejorar la inotropía a corto plazo? Todo, digamos que el escenario tiene que tener todos estos pasos mentales para poder uno decir, bueno, ¿cuál de todas pudiera funcionar mejor? Pamela, luego María Camila. No, yo lo que quería decir era que siempre, pues igual como todos vemos ahí la cosa polémica, es que siempre mi duda ha sido como, claro, el paciente probablemente, lo que decía Erika, yo le estoy ahorrando un poco del gasto metabólico de la respiración, pero digamos en muchas cosas que leí también decía, la ventilación, realmente usted considérela en el caso en el que la hipoxemia es relevante en el paciente porque de nada vale que usted mejore la poscarga si no tiene un volumen de fin de diástole que tenga que eyectar. Y si uno no tiene el volumen sistólico adecuado, pues de nada vale que usted tenga la poscarga aumentada o mejor, porque pues no tiene nada finalmente que entregar. Y más bien si le está haciendo un punto de resistencia mayor a un corazón que ya está lesionado. Entonces, digamos, como decía Gloria, yo creo que hay que, como lo que también usted decía, como optimizar un montón de cosas antes de simplemente intubar el paciente o por lo menos garantizar que tenga una contractilidad suficiente para poder vencer esa resistencia adicional que yo le voy a poner mejorando o quitándole la poscarga. Es lo que decía, como adicional. Perfecto, Pamela, María Camila. Hola, buenas tardes, María Camila, residente de Cuidado Intensivo de la Sabana. Pues nada, yo sí como de acuerdo con mis compañeros, creo que obviamente es claro que uno piensa en que en este paciente pues se beneficiaría de la intubación pues por el corazón izquierdo. Sin embargo, pues exactamente lo que dijo Pamela ahora, tener en cuenta como, pues yo como que hice un esquema mental sobre las intervenciones que podríamos hacer tanto en la microcirculación, porque pues evidentemente cada vez vemos que nos influye directamente en la macrocirculación y también las intervenciones que podríamos hacer en la macrocirculación para, pues, como que, digamos, hablando en el escenario de intubarlo, llevar a la intubación este paciente, pues, en el mejor, pues, como de los casos que podemos tenerlo. Pues, obviamente, tener en cuenta la reanimación hídrica que ya hablábamos, el uso de vasoactivos e inotrópicos de forma temprana, tener en cuenta ahí que podemos también utilizar el milrinone como una herramienta que nos ayuda, pues, al reclutamiento en la microcirculación, corregir pues como todos los desórdenes hidroelectrolíticos que tenga el paciente y la hipoalbuminemia pues en el contexto de que si el paciente lo requiere. Adicionalmente pues tener muy en cuenta como todas pues las variables que también nos pueden ayudar a corregir pues la parte de la macro, pues por ejemplo si el paciente está anémico, transfunción de glóbulos rojos,
y el inicio pues de soporte temprano antes de, si se puede, obviamente a la medida de lo que sea posible, de intubar al paciente para poder evitar pues las complicaciones que conocemos secundarias a la intubación en un paciente que está tan crítico. Perfecto, María Camila. Priorizar es importante, una buena palabra. Caro, adelante, Carolina, contesta. ¿Te arrepentiste o no pudiste abrir? No sé. ¿Aló, Pablo? Ahí, ahora sí. Hola, Dale. ¿cómo estás? Es que estaba en el ascensor, entonces se perdió. No, yo creo que gracias por la charla, Erika, felicitaciones, un tema apasionante, difícil de sintetizar y lo hiciste súper bien. Yo creo que, en mi humilde opinión y manera respetuosa, creo que no hay una respuesta correcta de si ventilo o no, porque pues el caso no nos transmite, el caso es un caso que no tiene muchos detalles. Creo que lo que dice Pablo es priorizar. En ese momento tenemos unos datos simplemente de un choque frío, probablemente por el llenado capilar que nos expone el caso, y estamos asumiendo todos que tiene disfunción miocárdica, pero no tiene un ecocardiograma que nos haya, no se ha hecho una prueba de volumen para saber si está tolerando bien los líquidos o no. Entonces me parece que se empieza por pasos. Si se va a ofrecer la posibilidad de reanimación hídrica, si tengo a la auscultación, galope o algo que me sugiera que tenga disfunción miocárdica y al mismo tiempo el uso temprano de soporte vasoactivo, y puede que con eso solo mejore frecuencia cardíaca, mejore frecuencia respiratoria y no sea mandatorio de una vez intubar, ¿no? Entonces, a otros que si no mejora y yo veo que está muy mal, que tiene un trabajo respiratorio terrible, que como dijeron todos, puedo mejorar mi gasto cardíaco disminuyendo la proporción de sangre que va a ir a defender los músculos de la respiración, pues ese es el choque que uno es una indicación de ventilar, que es la falla ventilatoria tipo 5 asociada generalmente a esos estados de shock. Entonces creo que eso va para mucha discusión porque estamos asumiendo además cosas, entonces creo que no hay una respuesta única, sino lo que tú dijiste, Pablo, es la priorización, cómo empiezo el manejo y la evaluación constante del paciente. Y lo otro, ustedes siempre me van a ver y me encanta que lo diga Erika, es que también están asumiendo una falla derecha y que con eso vamos a tener un mal retorno venoso. Siempre tenemos que ventilar cuidando al ventrículo derecho, porque como dice la teoría del retorno venoso, se quiere ver al corazón como un succionador, no solamente como un eyector. Entonces tenemos que cuidarlo, pero no quiere decir que el cuidarlo sea no ventilar al paciente, porque eso también siempre pensamos que el ventilador es malo para el ventrículo derecho y no necesariamente. Entonces también siempre tenerlo en mente. Gracias, Pablo. Caro, muchísimas gracias Me por cogieron tu... por la calle, perdón. No, no, estuvo perfecto. Estuvo perfecto, es muy interesante y creo que fuiste muy clara. Entonces, en aras de, digamos, de ir cerrando un poco, que entonces, ¿cómo hacemos? Porque miren que Carol les dio un punto importante, estamos asumiendo un montón de cosas, ¿cierto? Ustedes dijeron, bueno, fisiopatológicamente este paciente podría tener esto, resistencias, retorno venoso sistómico bajo, inotropía caída, ¿cierto? Es como se lo están imaginando un poco porque lo que la apreciación clínica que dimos. Pero bueno, ¿y cómo hacen ustedes para medir esto? O sea, ¿cómo pueden ustedes llenarse de ideas, llenarse de datos reales para tomar las decisiones? A veces de pronto no es tanto intervenir o intervenir en cosas simultáneamente mientras voy haciendo diagnósticos más precisos, que creo que es en el fondo lo que ha dicho la guía, más o menos de forma clara, es, en el fondo, si usted quiere manejar bien un choque, tiene que tener mucha información cardiovascular para poder tomar la mejor decisión e ir haciendo todo de forma programada. Entonces, ¿qué se les ocurre o qué leyeron que pueden utilizar como herramientas? Erika dijo mucho en su charla, pero si quieren complementar, o en este caso particular, ¿qué me dirían? Profe, pues digamos que, como decía la doctora Puente, uno va, no, y sí, de pronto nos apresuramos, pero pues uno va por pasos ante un choque refractario, una niña que persiste con esa tensión arterial, de pronto, en favor de lo que decía Pame y Juanis, uno podría intentar utilizar otras medidas de oxigenación o ventilación invasiva que me aseguraran un poquito de PIP
sin perder el beneficio de la ventilación espontánea y la presión negativa a nivel intrapleural. Entonces, por ejemplo, yo en esa niña de entradita podría iniciar una cánula nasal de alto flujo que uno sabe que más o menos eso es debatible, pero podríamos estarle dando cerca de 5 de PIB, más el soporte y mejorar el volumen total, que mejoraría el volumen estresado, hacer un reto de elevación de piernas, o de, pues de, sí, el del reflejo, pues digamos, de hepatoyugular, para ver si hay respuesta al volumen, optimizaría obviamente pues la precarga, mejoraría un poquito la poscarga con estas medidas, no necesariamente de entrada pues la intubación, pero pues tampoco en un contexto de un choque refractario le ayudaría con la intubación y evaluaría todas estas medidas pues rápidamente, como sabemos que tenemos que ir haciendo durante el choque. Entonces utilizaría como medidas paso a paso, pero también rápido, ¿no? Pues todos sabemos que hay que intervenir. Esa niña está casi a puertas de un paro cardíaco. Entonces utilizaría como todas esas herramientas y digamos que ya uno ayudándose con el POCUS, con el VEXUS, uno miraría cómo está de volumen, cómo tiene la colapsabilidad de la cava. Todas estas herramientas me ayudan para ir viendo la respuesta de las intervenciones que voy haciendo y pues de qué me va pidiendo más el paciente. Perfecto, Erika. María Camila, ¿levantaste la mano? Sí, pues exacto como digamos lo que está diciendo Erika, pues tener en cuenta que uno puede ver indicadores clínicos pues tanto de la macrocirculación como de la microcirculación y pues del metabolismo tisular. Entonces pues en la macro pues podemos ver como toda la evaluación clínica que podemos hacer al pie de cama del paciente, el examen físico, ver cómo está su estado de conciencia, pues obviamente la presión arterial, la presión de pulso, la oximetría, ver cómo está el gasto urinario, la saturación de oxígeno, evaluar pues yo creo que es muy importante las tendencias, la frecuencia cardíaca y también pues podemos evaluar el volumen, como lo dijo Erika, con POCUS, evaluando pues como aspectos grandes de toda la parte cardíaca, la contractibilidad, el llenado ventricular, ver la colapsabilidad de la vena cava, también podríamos hacer un TAPSE. En la microcirculación pues si tenemos digamos que las herramientas pues perfecto, pero pues sabemos que es difícil, entonces pues podemos evaluar digamos con un delta de CO2. Si tenemos NIRS, pues también se podría, pues, como tener en el contexto de la oxigenación regional. Y en cuanto al metabolismo tisular, que también nos habla, pues, como de la macro y de la micro, podemos evaluar, pues, la tendencia del lactato, el déficit de base, ver, pues, la saturación arterial de oxígeno y evaluar, pues, ya en el tiempo el estado inflamatorio del paciente, pues, con los biomarcadores de inflamación, como la albúmina, la procalcitonina, la PCR y la ferritina, pues digamos que yo creo que es como una evaluación dinámica que yo creo que en la cabeza tenemos todas muchas herramientas que vamos utilizando en el momento a la cabecera del paciente y que nos ayudan como a establecer cómo va su comportamiento clínico. Y pues también el VEXUS que nos ayuda a evaluar volumen. Pues creo que es eso como lo que quería comentar. Perfecto, María Camila. ¿Algún comentario adicional? Los profes, no sé si quieren algún comentario final. Creo que ya por horas del tiempo es hora de que vayamos cerrando. Pues Pablito, una consideración final, ¿no? Por lo que te digo, me parece que se asumieron muchas cosas y acordarse siempre que a veces una respuesta del niño a un estado de hipotensión, inclusive que puede ser un choque hipovolémico por diarrea, cuando yo ya lo estoy cogiendo en esas fases tardías que solamente pueden ser 30 minutos a una hora, es la vasoconstricción y no necesariamente el mal llenado capilar es porque tenga disfunción miocárdica y no me vaya a responder a volumen. Entonces, creo que como todos sabemos, uno dependiendo no me acuerdo bien del caso clínico, pero pues ofrecer un bolo, mirar cómo, y no necesariamente tenga que invadir al paciente, tener el POCUS, el VEXUS, pues obviamente si es un paciente ya de la unidad de cuidado intensivo que estaba bien y se me deteriora, puedo ayudarme con todas esas herramientas, pero pues nunca olvidemos lo que Glenn Hernández validó y es el llenado capilar, que se correlaciona excelente con que si tengo un buen, normalizo mi llenado capilar, ya estoy teniendo una buena perfusión en el hígado, en el riñón, que fueron en el intestino, que fueron lo que ellos validaron. Y lo que yo le digo a todos los estudiantes, y por ejemplo, la simple morfología de la pulsoximetría. Entonces, a veces empezamos mal llenado capilar, intentamos el cambio pulsoxímetro, no sirve, tráigame otro, no tiene buena curva, y resulta que es la perfusión. Al organismo lo último que le interesa es perfundir un dedo.
Entonces, cuando yo comienzo a ver que mejoro la curva de pulsoximetría, estoy mejorando el gradiente térmico y mejoro el llenado capilar, seguramente estoy empezando a tener una mejor hemodinamia y probablemente están también haciendo estudios de que pueda empezar a haber una coherencia entre la macrocirculación y la microcirculación. Entonces, no siempre necesitamos de todas esas herramientas y creo que a ellos se le puede ofrecer el bolo. ¿Y qué tal que solo el bolo sea la solución porque era un shock hipovolémico y remejoró el retorno venoso y estuvo todo muy bien y comenzó a mejorar sus marcadores de perfusión? También podemos un poco más de dolor, decirle a la jefe, tómenos unos gases centrales o algo para evaluar el lactato y mirar cómo va. Entonces, a veces como que se nos olvidan esas herramientas, sino obviamente estamos en academia y hay que mencionarla, pero en este caso creo que nos fuimos todos súper avanzados porque asumimos muchas cosas. Si no mejora, entonces ya pasaremos a mirar, tráigame en un eco, estado de volumen, cómo va el reflejo hepatoyugular, pero a veces se nos olvidan esas herramientas y que hay estudios como el Andrómeda que pues hicieron lo que todos los hacíamos nosotros, ¿no? Mirar el estado de conciencia y, por ejemplo, mirar el llenado capilar y si hay gradiente térmico o no, el calor no de las extremidades, y se está validando con cosas que nos dice que se está correlacionando con mejoría de otros marcadores de perfusión tisular más avanzados. Gracias, Pablito. Muchas gracias, Carolina. Y cerremos, Jaime, tal vez. Sí, Pablito, gracias. Y ya por la hora muy cortico, creo que el mensaje final recoge mucho la idea que Carolina estaba mencionando, y es que en niños nosotros hemos encontrado que tiene una gran capacidad predictiva el llenado capilar de daño de la microcirculación. Entonces, empecemos a cambiar un poquito el chip de que un llenado capilar prolongado es hipoperfusión. Un llenado capilar prolongado es no solamente alteración de flujo, sino de densidad capilar, de degradación de glicocálisis y de pobre reclutamiento capilar. Es decir, un llenado capilar mayor a 2 segundos hay alteración de volumen, de densidad y de estructura. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje, digamos que, y nosotros lo hicimos pues exactamente estandarizado, como lo hizo Andrómeda Shock inicialmente en el Bayesiano, y ahora con los 1100 pacientes que lleva Andrómeda 2. El punto es que el segundo mensaje es exactamente lo que Pablo también les decía, y es integrarlo. Pero para todo no sirve los bolos de cristaloides. Yo molesto aquí a los residentes porque cada vez que bajan un paciente, entonces que el niño estornudó, que lo vi con fiebre, lo vi malito, bolo de cristaloides, y acuérdense ustedes que después de 60 minutos menos del 14% está intravascular. Entonces terminamos generando grandes complicaciones por el abuso de los bolos de cristaloides. No quiere decir que está mal, quiere decir que los usemos de manera irracional, como la tendencia de las investigaciones ahora es a usar más precozmente y más rápidamente el vasoactivo, el inotrópico, pero que sí lo más importante es racionalizarlos. Creo que es el concepto más importante, entendiendo el efecto que tiene a nivel del gasto cardíaco, a nivel del retorno venoso y a nivel de la microcirculación. Es eso, Pablito. Muchas gracias. Jaime, muchísimas gracias a todos. Dejemos por ahora aquí, seguiremos dentro de 8 días. Muy interesante. Muchas gracias a todos.